gobierna sobre el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en temor de Jehová gobierna. Es como la luz de la mañana, se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, Nos vemos pronto. ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no logrará ciertamente germinar, mas los indignos, todos ellos, serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano, y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro, con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Hemos dado lectura a Segunda de Samuel, capítulo 23, desde el verso 2. Padre, tu mesa es una mesa santa y nuestra Pascua, ese deseo de Cristo que se cumplió después de haber volcado tantas mesas y de haber mostrado también a sus discípulos, y después de haberse dado en todo el servicio que esa mesa implica, pues en el nombre de Cristo Jesús sea para que también hoy podamos salir, para que hoy, Señor, podamos hacer de este tiempo, de este primer día, de estas gavillas, podamos hacer lo que en Cristo Jesús, tu ley se va cumpliendo, y lo que Cristo Jesús va cumpliendo, Padre, que se levanten las cabezas, que se recoja, Señor, lo que, lo que, lo que tú has dispuesto en tu reino, en tu justicia, lo que, lo que es santo, lo que lleva tu orden, lo que nos permite dar esos pasos, avanzar, y que todo este tiempo de salida de los reyes, de sus reinos, de sus reinas, de sus mesas, de sus tronos, de, de, sus, de sus cosas mayores, de sus cosas menores que no tienen servicio, pues ellas, Padre, muestren en cambio siempre a tu mesa, la mesa de Jehová, porque siempre serás tú el que aderezas nuestra mesa en presencia de esos angustiadores, y, y siempre tu cuerno está a rebosar, tu unción hacia rebosar, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos levantar hijos conforme al trono de tu gracia, levantar hijas conforme a esa vid verdadera, y levantar una construcción santa que se va extendiendo al norte, al sur, al este, al oeste. Porque así como después de una Pascua hay un Homer, así, Señor, esa levadura, ese Homer, nos lleve siempre a, a esa primogenitura, nos lleve siempre, Señor, a tus primeros frutos, y nos lleve siempre hacia tus últimos frutos, porque así como los cielos, Señor, cuentan tu gloria, tus hijos, Padre, sigan también levantándose, caminando, siendo cabezas, llevando una primogenitura santa, y llevando, Señor, una diestra de justicia para apartar lo que tú apartas, pero para recoger lo que tú recoges. Bendito seas, y bendecida la casa del lavar, bendecida la Pascua, la de Jehová, y bendecido que nos permites volver a que todo este mes siga levantándose siempre la cabeza. Cristo Jesús y su cuerpo y su novia, pues sean intachables y sean siempre unidad, la unidad de ese cuerpo, de ese espíritu, la unidad como en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, buenas noches con todos. Amén. Bienvenidos, un abrazo. Buenas noches, pastor, bendición. Bendición. Amén, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches, pastor. Giselle. Bendiciones, buenas noches. El día de ayer tuvimos la Pascua de Jehová,
a través del libro de Lucas que habíamos leído y claro, Lucas 22 a 24 justamente es una de es una de las es una de las cosas que tienen diferente cada uno de los evangelios, porque cada uno de los evangelios resaltan algo importante. El libro de Marcos, el libro de Mateo, el libro de Juan y lo que resalta el libro de Lucas. Esto, eh, esto es muy, muy importante ver a través de lo que Lucas siempre nos lleva a esa sanidad, ese sanador. Entonces, como la Pascua es la continuación de ese ciclo de Dios, pues eh, tenemos ahora el siguiente paso, el siguiente punto importante que tenemos por delante. Entonces, hoy, primero, mirar la bendición y el privilegio que tuvimos en esta Pascua de llevarle en el tiempo del calendario bíblico, siendo cabezas, y bueno, y con eso haciendo una separación, obviamente con una separación con la Pascua. Y claro, es importante porque al hacer esa separación, estamos haciendo una separación con esas mesas y la separación de la mesa de Cristo, de las mesas de las otras mesas, pues eso mostró todo ese distanciamiento, porque la mesa judía pues estaba separada de esa manera y en ese distanciamiento, así eh, de decidor, esa mesa judía. Y bueno, y ahora también lo importante, como esa mesa que es diferente a la mesa del Señor, pues la llevarán a cabo pues este día de Semana Santa que corresponde al eh, el calendario babilónico o el feriado que tenemos. Entonces, ya en este día mismo, mire, podemos avisorar ciertas cosas, ¿no? Porque este día ya se convierte en un día de reuniones y la mesa del Señor pues es una mesa exclusiva y bendito sea la casa del Dabar, la visita y las personas que abrieron, porque lo pudimos hacer con toda libertad. Y ahora pues me imagino que estarán abiertas un montón de mesas, un montón de celebraciones eh, de grupos, de iglesias, y esto va a seguir mostrándose y va a seguir desarrollándose en la siguiente semana con la Semana Santa. Y esto, o sea, mencionamos esto porque la Casa del Dabar, pues ya se da cuenta de la libertad que tenemos para levantar el culto y hemos seguido los procedimientos para poder ver cuándo podemos continuar después de un año de experiencias y después de un año de cabezas que han sabido llevar, han sabido campear el temporal independientemente por las cosas que ha representado este coronavirus, porque ahora, eh, pues, más bien va a ser una puerta muy peligrosa este feriado y no sé cómo, o sea, es muy común la Semana Santa, y a partir de la Semana Santa y a partir de este día domingo mismo, porque día domingo ya va a ser un día de aglomeraciones y un día de aglomeraciones que va a tener sus repercusiones incluso en esto del virus, en esto del coronavirus. Así que eh, bende- bendecidos por haberlo hecho y haberlo hecho anticipadamente, haberlo hecho pues con toda la libertad, con todos cielos abiertos, con todo el mundo espiritual en su punto, porque de aquí pues todas las cosas se mueven, se van a mover
muy intensamente, muy fuertemente, digámoslo así. Aparte que como ustedes ven, pues esta época marca la diferencia, marca la diferencia de lo que representa una mesa del Señor, y lo que representa una mesa del Señor es una mesa de salida, porque la mesa del Señor es una mesa diferente, una mesa de un reinado diferente, es una salida, pero también lo que representa la salida de la otra mesa, ¿no? Que viene a ser la mesa de la reina de los cielos, o la mesa, o la salida, porque ya es una época de salida de reyes, y como ustedes ven, es una época bíblicamente hablando, es una época de combatir, digámoslo así. Es una época de salida, pero una época de aflicciones. Y eh, mencionado esto, pues nuevamente la bendición de poder compartir con todas las cosas que quisimos reunirlas, porque el único que pudo reunir tantas cosas en cuatro evangelios, que ni siquiera los escritores de los evangelios pudieron reunir lo que Cristo hizo, porque su perspectiva es diferente, pero ninguno tiene la perspectiva completa. Todos tienen la cena, todos tienen el compartir de la Pascua, pero cada uno tiene un detalle. Y tratar de reunir eso en todo el tiempo de preparación, en el tiempo de Pascua, y proyectarlo a las cosas más importantes, es lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Pero yo creo que una de las cosas importantes que siempre tenemos que mirar es esta parte de la mesa del Señor. ¿A quién estaba dirigida esta mesa del Señor? Y por eso, si alguna pregunta tiene, o si algún comentario tiene, pues esa es la pregunta, ¿no? Esa es la interrogante, la interrogante que les hace Cristo. En Lucas, dice, en Lucas lo que leíamos, porque ahí va la pregunta: ¿para quiénes va dirigida esta mesa? ¿Para quién va dirigida esta mesa? ¿Para quién va dirigida esta mesa? ¿Alguna pregunta con respecto a ayer? Algunas cosas estuvieron claras, otras cosas no estuvieron tan claras. ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención? Pero lo que sí, la mesa del Señor está marcada. ¿Para quiénes está marcada? ¿Para quién es la mesa del Señor? ¿Para quién es la mesa del Señor? ¿Alguien podría mencionar cómo se sintió? ¿Qué recibió el día de ayer? ¿Cómo preparó esa mesa? ¿Cómo llevó a cabo esa mesa? ¿Y cómo después tradujo esa mesa? ¿Para quién está? ¿Para quién para quién es la mesa del Señor? Buenas noches, Marquito. Nati, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bueno, para mí, para los hijos. Y ayer como hija y como primogénita de mi casa, tuve una gran bendición compartir la mesa del Señor con mi madre. Y ella está celebrando desde el año pasado conmigo las fiestas. Entonces, para mí ha sido de una bendición absoluta. Ya, Y para los hijos. ¿Y cómo para se los hijos. preparan los hijos cómo se preparan a los hijos antes de esa mesa? Para mí fue, o sea, le hablo de experiencia propia, Marquito, porque no puedo hablar por el resto. Para mí fue una semana anterior de sacar un montón de cosas que tenía en la cabeza, en el corazón, y, y hacer algo que siempre lo he hecho, pero no lo entendía hasta hace unos días de atrás, que era el perdón hacia mí y el perdón a los otros. ¿Ya? Eso fue decidor para mí, y quitarme toda la culpa, todas las cosas que hubiera tenido arrastrando por muchas cosas que la vida pasada se dio.
pero fue una época para mí y de levantarme como algo que la Paulita se me quedó grabada porque me dijo que, dijo la semana pasada, no me acuerdo qué día, que el Emanuel había dicho que la gente festeja a un Dios, o sea, la fiesta de un Dios que está muerto en una cruz. Para mí eso no es, o sea, para mí fue lo que el Emanuel dijo y es toda mi vida y cobró sentido algo que me enseñaron mis padres hace muchos años. Para mí mi Dios está vivo y está vivo, camina conmigo, va delante de mí, está con mi casa, con mi familia, sé que en ellos, que con Él estamos protegidas, cubiertas y sobre todo con esa primogenitura de hija, de decir que mi casa y mi familia servirá al Señor. Es lo único que le puedo decir, Marquito, una semana con una bendición grande en ese sentido para mí. Ya, entonces es para los hijos. ¿Y por qué Cristo Jesús no preparó la Pascua? ¿Por qué no preparó? ¿Ya? Esa es una pregunta. ¿Por qué no preparó Él? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Nina, Marco, Alexandra, Ana Cristina, Carmen, Fabricio, Giselle, Nancy, Natalie, no está. Si me puede, está el micrófono abierto, alguien. Marquito, Sí, buenas noches, Sergio. buenas noches, Marquito. ¿Para quién es la mesa? ¿Para quién fue la mesa? Para los que han tenido primero y séptimo día. Para mí eso fue, ¿Ya? para mí eso fue decidor este año. El comprender que yo a las anteriores Pascuas llegaba apurado, ofuscado, con las justas, a veces no llegaba, me atrasaba, me adelantaba, pero más bien esta vez todo fue acorde, todo fue a tiempo. Creo que para mí eso cambió. Y también lo duro del día 13 y del día 15 para mí fue que esa Pascua también me mostró las cosas que no están ceñidas todavía. Y yo siempre creí que solo era una cuestión de caderas, pero ver que también va a los pies y a las rodillas, hasta como unidad también dije, nos dimos cuenta que hay muchas cosas por trabajar. Esta Pascua, más allá de ser muy romántica, a mí me hizo ver que hay más cosas por trabajar. Entonces, es para quiénes es, ¿para quién es la Pascua? En ese caso, Pues, para los ceñidos. para los ceñidos. Ah, interesante, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. porque mire, por eso le decía, ¿qué hizo usted antes de la Pascua? Porque después de la Pascua, ¿qué hizo usted de la Pascua? Después de la Pascua. ¿Qué hace después de la Pascua? ¿Qué hizo después de la Pascua Cristo Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Alguien más puede decir? Bueno, entonces la Pascua es para los hijos, la Pascua es para los ceñidos. ¿Para quién más es la Pascua? Bueno, Sería Marquito para los que caminan. Sí, muy importante eso, porque Yo creo que es mire, principal esto también. mire en todos estos evangelios, excepto en el de Juan. Pero bueno, mire, a los discípulos les hace preparar la Pascua, a los discípulos les hace partícipes de la Pascua, a los discípulos les dice lo que es la Pascua, a los discípulos incluso a Judas le hace partícipe hasta el punto en donde, claro, Judas ya no puede llegar a un punto, no puede llegar a dar un paso más hacia adelante
sino ya Judas tiene que dar el paso a donde tiene que dar, porque todo lo que tenía que él confirmar o lo que tenía que negar estaba por todo lo que él había cambiado y por todo lo que se había suscitado, porque cuando se le mueve todas las cosas a Judas, es, como veíamos, es a través de lo que pasa, porque no solo, no solo fue sacudido Judas, sino que el momento empieza todo el mover en Judas, que, el momento que todos, eh, el momento que todos comienzan a preguntarse quién es el mayor. Ahí es cuando eh, empieza eh, este asunto de solo cómo vengo caminando desde la Pascua, sino específicamente ese día 14. Y ahora, ¿qué lugar yo ocupo aquí? Eh, ¿qué, ¿Qué hago aquí? Entonces, con lo que dicen los evangelios, cuando come el bocado se le entra a Satanás, él se da cuenta que él es el frustrado, porque tiene que enfrentar ahí dos cosas. O Cristo es quien dice que es, o Cristo es el que me cambió Cristo es el que me cambió las cosas, Cristo es el que me cambió la vida, o Cristo es el que me frustró las cosas. Y me mostró más bien, le mostró a él más bien que él fue el que quiso cambiar, el que quiso cambiar las cosas. Por eso, a eso mencionábamos, ¿no? Satanás, más que usurpar, mencionábamos el punto importante de que lo que le interesó siempre es un intercambio, lo que le interesa a Satanás es ser cambista y hacer intercambios de las cosas. Y por eso él salió. Y, y bueno, con esto la enseñanza, el golpe, lo que Cristo hace es mostrarles que en ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer después? Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer antes? Tuvieron que preparar una mesa. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Y qué tuvieron que hacer después? Preparar una mesa. Así que eh, la siguiente pregunta es si después de la Pascua, si ellos recibieron un servicio, si ellos se vieron, si fueron mayores o menores, pues ¿qué tenían que hacer ellos? Después tenían que preparar una mesa, pues. ¿Y qué tenían que hacer para preparar la mesa? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue la mesa de los apóstoles, por cierto? ¿Cómo fue la mesa de los apóstoles? Marquito, es Adriana. Ay, buenas noches, Estamos con bendición. Erika. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo creo que para preparar la mesa, los apóstoles debieron primero preparar una comida, porque así como para Judas fue la comida la que les sentenció, ellos tenían que tener una comida correcta. Ya, entonces, eh, la mesa, hay, hay Pero ¿qué muchas, tipo de comida sería hay, si es así? no, hay muchas cosas, pero por eso les decía, mire, ¿para quién es la Pascua? La Pascua la podemos reflejar todo lo bonito que sea, pero tenemos que llevarle la Pascua al día siguiente de la Pascua. Entonces, al día de la siguiente de la Pascua, ¿cuál era la labor que tenían que hacer ellos? La labor suya, la labor de los apóstoles. Era nuevamente preparar Preparar una, mesa. preparar una mesa. Así que, ¿para quién es la Pascua? Chévere, ¿no? Ay, sí, se nos vino abajo el mundo porque, o no se nos vino abajo, sino que ahí entendemos por qué Cristo les llevó a ellos, antes les dijo, preparen mesa, no me estoy refiriendo a meses, no me estoy refiriendo a días, me estoy refiriendo al 14. Preparen mesa, reciban mesa y den mesa.
Entonces ahora estamos ya en el día después de la Pascua. Y la característica era, ¿cómo era la mesa? ¿Cómo era la mesa de los discípulos? Pues, ¿qué mesa prepararon los discípulos? Ah, ¿qué faltaba en la mesa? ¿Qué faltaba en la mesa de los discípulos? Para mirar, ¿qué faltaba en la mesa de los discípulos? Y le digo, a ver si le... Marquito no entendía lo que Cristo iba a hacer, pues Pero la entonces, misión en la que tenía que venir justamente, no sabían, no entendían bien ni lo que cuando él ¿qué, dijo sobre qué la sangre y el pan, ¿no es cierto? Ellos no entendían todavía esas cosas. Pero No, mire, Gis, lo que yo quiero decir es, les tocó preparar, ya Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús murió. ¿Y a ellos qué? Les tocó preparar una mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué mesa prepararon ellos? ¿Qué mesa prepararon ellos? ¿Sí me explico la pregunta? ¿Me explico o no me explico la pregunta? ¿con qué corazón hicieron la mesa? No, lo que estoy diciendo es, ¿qué, ¿qué tipo de mesa prepararon ellos después de la Pascua? Al siguiente día después de la Pascua, ¿qué características tenía esa mesa? ¿Una mesa con miedo? Una mesa, Con temor, Marquito, porque una mesa de miedo, sí. ¿ya? Una mesa de miedo. Una mesa Marquito, con levadura, Marquito. Oh, muy bien, Erika. Entonces, Fabricio me decía, buenas noches, Marquito. bendiciones, Sí, Fabricio. tal vez una mesa con duelo, Marquito, con dolor. Exactamente. Por eso, mire, mire, esto es lo importante, porque lo que usted me va a decir, eso es lo que, eso es lo que tiene que ver. Preparó, este día fue una mesa de duelo, fue una mesa de dolor. No. Erika, Erika, Yo sí, Marquita. sí, a ver, Erika, su mesa fue fue mesa de levaduras. Sí, No, ay, sí. Natalie, su mesa fue mesa de miedos hoy. no. No, pues yo digo que sí. Bueno, Pero no creo. ah, eh, No creo. no, entonces ahí va conjugado, porque dice, es una mesa de hijos, ¿no es cierto? Usted decía, era una mesa de hijos, pero resulta ser que también es una mesa de preparadores de mesa. Eh, y así que lo que preparó antes como hijo, resulta ser que ahora también está preparando como hija. Y resulta ser que como hija, como hija de padre, está preparándose, preparándose y moviéndose sus miedos. Ya, ¿qué característica positiva tenía esa mesa? Bueno, ¿qué características tenían las de los discípulos? Otra característica que tenía la mesa de los discípulos. ¿Cuál tenía? ¿Qué otra característica? Promover la unidad. Entonces, muy buena, Lina. ¿Por qué se unieron? Por el miedo. Por el miedo. No, yo diría que por la enseñanza que Cristo les dejó. No. A ver, pero yo le pregunto, ¿cómo era la mesa? Porque Cristo Jesús vino y entró. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les preguntó Cristo? Si tienen un poco de pan. Si tienen algo que comer. Vamos. Eso es lo primerito que les preguntó, dice. Les dijo. En Lucas 20, no lo lea, por favor, pero para que vea la mesa, lo que quiero mostrarle la mesa, dice. Cuando 24:41. Cuando dijo esto, desde el 40, cuando dijo esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo,
¿tienes aquí algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, ¿qué tipo de mesa era la que tenían ellos? ¿Qué tipo de mesa? ¿Una mesa diferente o la misma? Bueno, así que, ¿para quién es la mesa? Mesa de incredulidad podría ser, Marquito. ¿Para quiénes es la mesa? Es la mesa para los que saben preparar la mesa. Entonces, tenían todo, ¿no? Y eso, digamos, como hemos revisado por años, tenían todo, incredulidad, todo eso ya lo hemos revisado. Pero ahora tenemos que ver para quiénes son para quiénes era la mesa y para quiénes debía ser la mesa. Así que vámonos, obviamente, a Levítico. Vamos a Levítico para ver qué es lo que sucede y qué es lo que debía suceder. Levítico capítulo 23, verso 9. Desde el verso 9. Dice, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante de Jehová a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo. El sacerdote la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto a Jehová. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de flor de harina mezcladas con aceite, ofrenda encendida para Jehová, aroma agradable, con su libación 1/4 de hin. Hasta ese mismo día, hasta que se haya traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Jehová. Traeréis de vuestras moradas 2 panes de ofrenda mecidos, hechos de 2 décimas. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primicias a Jehová. Entonces, la pregunta es, claro, la Pascua es para alguien que sabe disponer una mesa, ¿sí? Sabe servir a la mesa y sabe ser servido de esa mesa y sabe, obviamente, cuál es la posición que tiene en esa mesa. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene en esa mesa? La posición que tiene en esa mesa es la posición de ser mayor. Entonces, lo que tiene ahí es una posición de primogenitura. Pero resulta que en el día de la Pascua, todos sabían lo que es la Pascua y todos los discípulos estaban diciendo, qué chévere, yo voy a comer la Pascua con Cristo y listo. Entonces, yo ahora quiero estar con Cristo y quiero ser mayor porque el día de la Pascua, pues es el día de las primicias, es el día de qué más, es el día, es el día de las cabezas, es el día de la confirmación de todo lo que tenía que ser Cristo, de todo lo que, pero se olvidaron de una cosa. ¿Se olvidaron de qué? Se olvidaron del servicio, se olvidaron de quién debía servir, se olvidaron qué es lo que debía servirse, se olvidaron de quién recibían el servicio y se olvidaron de cómo era el servicio y se olvidaron de
a quienes iba dirigido el servicio. Y claro, eso antes, viene la Pascua y después, pues después también ellos tienen que pasar por esa mesa. Y miran que esa mesa, pues en esa mesa los mayores y los menores estaban pasados por una mesa, por una mesa de dolor, por una mesa que ni siquiera tenía pan, por una mesa desordenada, una mesa sin pies ni cabeza. ¿Y por qué estaban en esa mesa? Claro, más de ellos estaban por hacer duelo, más de ellos estaban eh, por por protegerse, más de ellos estaban porque por miedos, por protección, digámoslo así. Más de ellos estaban ¿por qué más estaban? Porque les iban a perseguir por ver qué pasaba. Y todos estaban ahí en un lugar, más bien en un lugar escondido, y ahí tratando de distribuir porciones lo más, ¿qué se podría decir? Porciones para sobrevivir. Pero se olvidaron y Cristo Jesús mismo les hace acuerdo. Porque ¿qué es lo que hace Cristo Jesús? Cristo Jesús lo que hace es lo que hemos venido desarrollando año tras año, que dice, tiene que cumplirse la siguiente parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? Tiene que recogerse la gavilla, es decir, tiene que recogerse el homer, tiene que recogerse la ofrenda. ¿De acuerdo? ¿Y qué comienza a hacer Cristo Jesús? Comienza a recogerles uno por uno. Y ellos, ¿qué hicieron para mantener y para sustentar esa mesa? Eh, Resulta ser que, ¿de dónde sacaron ese pescado? ¿De dónde sacaron? Porque dice eh, que estaban comiendo un pescado asado, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaron este pescado? Seguramente, seguramente ellos sacaron, ellos estaban tan preocupados por su situación que seguramente a ellos les tocó hacer qué, les tocó hacer como se dice, les tocó hacer una recolección. Es decir, nuevamente volvieron a dónde, ¿a qué tipo de mesa volvieron? Marquito, Sí, dime. justo por lo del pescado, me acuerdo que ayer veíamos que muchos de ellos eran pescadores, capaz volvieron a decir, bueno, ya sucedió lo que sucedió, ahora sí a mover lo, le- lo de cambio que hemos movido toda la vida. Entonces, exactamente, mire, empiezan con Cristo y después de la Pascua empiezan por el pescado. Y después la última ocasión la penúltima ocasión con que se encuentran con ellos, ¿en dónde les encuentra? Les encuentra en el pescado. En la primera, entonces vamos con el pescado. A ver si se pone esto interesante. Entonces, el pescado antes y después. Y el pescado representa, ¿qué tipo de servicio representa? El servicio y el trabajo al que ellos mismos servían. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Agarra el pescado y dice, ¿quieren pescado? Pag. Pero al comerse el pescado, Dios, o al presentarse Cristo Jesús con ellos, ¿qué les está diciendo? ¿Yo soy el pescado o yo soy el pescador? O ninguna de esas dos cosas. Así que, misma mesa de siempre. Es decir, volvieron nuevamente a una mesa que más se parecía a la misma mesa de antes de ayer, a la misma mesa de su trabajo y a la misma mesa de, ¿de qué? De su, de su posición. Exactamente. ¿Y cuál es la posición? Bueno, así que volvieron a su misma mesa, ¿no es cierto?
¿Y cómo era su mesa antes? Fueron a servir y era la misma que después continuaron. Pero Cristo les transformó de mesa. A eso es lo que decíamos. Entonces, usted, ¿qué hizo? ¿Volvió a su misma mesa? ¿Cómo cambió de mesa? ¿Cómo se cambia de mesa? Entonces, hago un paréntesis para ir a la historia de Cristo. El día de movimiento de las gavillas, el día del mecimiento de las gavillas, el día del mecimiento de las gavillas, ¿qué representaba? Representaba también, representa la mesa del Señor. Entonces, ¿cuáles son las gavillas del Señor? ¿Por qué? ¿Cuáles son las gavillas del Señor? ¿A qué reemplazan las gavillas del Señor? ¿Por qué pide las gavillas del Señor? ¿Por qué pide el Homer el Señor? Porque claro, es el Homer, ¿no es cierto?, que pide el Señor. ¿Por qué pide el Homer? ¿Qué es el Homer? Levítico, entonces vamos Levítico 23:10. Parece que, entonces, parece que, ¿perdón? El Homer es una medida. El Homer es una medida, pero en el 23:10 le dice la medida de qué es el Homer. ¿Qué es el Homer? ¿La medida de qué? ¿De una gavilla? No, no. ¿Qué es? Levítico. Levítico 23. Vamos a leer Levítico porque ahí es, tenemos que entrar al cumplimiento de Cristo Jesús. Levítico 23:10. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré y seguéis, entonces traeréis al sacerdote el Homer de lo primero que ciegues. ¿Qué tenía que traer? Así que mire, ¿a cuándo corresponde esa fecha? Esa fecha o eh, ese, ese mandamiento bíblico, ¿no?, que más es ese ordenamiento bíblico, ¿sí? Le está hablando, justamente, también le está hablando de una mesa, ¿de acuerdo? Le está hablando de un servicio, le está hablando de una posición. ¿A qué corresponde esta medida? ¿A qué corresponde esta cosecha? ¿A qué corresponde? Pues, bueno, hasta aquí antes de continuar, ¿sí? Porque de aquí mejor yo voy a ir así más bien un poquito de largo. Hasta continuar. Entonces, ya está claro que la Pascua
es un reordenamiento de la mesa. ¿Sí? Esa es la Pascua, un reordenamiento de la mesa. ¿Por qué Dios? Lo que quiere, lo que Dios está dando es una mesa que reordene su vida, que reordene la mesa de los discípulos. ¿Para qué? No para quitarles la posición que tienen, sino para mostrarles que, para mostrarles más bien el orden de la mesa. Es decir, Dios, es decir, Cristo Jesús, antes sabían que ellos eran pescadores, sabían que tenían una mesa de pescadores. Vino Cristo Jesús, se presentó a Pedro y al presentarse a Pedro, pues ya le dio el orden de lo que él era pescador y de quién era Dios. Y Pedro cuando le mostró toda esa situación, dijo, yo soy un pecador. ¿Por qué era un pecador? ¿Por qué dijo que Pedro era un pecador? Entonces, Pedro dijo que que era dos cosas. Pedro dice, soy un pescador y soy un pecador. Entonces, ¿cuál era el pecado de Pedro? Entonces, el pecado de Pedro, facilito, ¿no es cierto? El pecado de Pedro se manifestó porque ahí le reconoció a Dios y ahí se reconoció al pescador. Y dijo, wow, entonces, ¿es un pecado ser pescador? No, 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 no. No es un pecado ser pescador. No es un pecado ser una ama de casa. No es un pecado, no es un pecado, no es un pecado nada de eso. ¿De acuerdo? Sino, ¿cuál es el pecado? Ahí vino el pecado. ¿Y cuál era el pecado de Pedro? Pues todo esto trasladado viene nuevamente, pues ya con Cristo Jesús, fucha, ya estaban santos, ¿no? Y viene la historia, viene el tiempo de la mesa del Señor, y les dice a ellos, y le dice específicamente al Pedro, otra vez le dice al Pedro, anda, prepara la Pascua, y al Juan también le dice eso, y ahí les cambia nuevamente el sentido, le dice, otra vez les voy a mostrar mi mesa, otra vez es necesario, la Pascua es mi mesa. ¿De acuerdo? La Pascua es mi mesa. La Pascua reordena las mesas. Y si no pasan por mi Pascua, ¿qué va a pasar con la mesa? La mesa va a estar alterada. Entonces, antes eran pescadores, no era pecado. Después viene y nuevamente se presenta la mesa de pescadores. ¿Y Jesús qué hace? Le dice, igual que la otra vez, le dice, oh, pecador, eres pecador y eres un pescador. No, ni en la primera vez les dijo eso, ni en la segunda vez le dice eso a Pedro. Y por el contrario, le dice, presten ese pescado y pum, se comió el pescado. Pero ¿qué les estaba diciendo? Pues al mismo tiempo les estaba mostrando al que les dio esa profesión, pero le estaba mostrando la verdadera mesa, porque la profesión de pescadores, claro, con la profesión de pescadores hubo una procesión de cambistas y únicamente cuando venía Cristo Jesús, ay, le reconocían a Cristo Jesús. Entonces, qué chévere, mire, Cristo Jesús nos ha dado el pescado, Cristo Jesús nos ha dado, pero ¿cuál es la verdadera posición? ¿Cuál fue el verdadero pecado que estaba atrás de eso? Así que, si se presentaría a Cristo Jesús, ayer en la Pascua estuvo Cristo Jesús, estuvo en cada lugar, pero ahora es importante, porque ¿quiénes deberían estar ahora? Los mismos participantes de Pascua u otros, deberían estar los mismos participantes de Pascua. ¿Por qué? Porque hoy, nada más y nada menos, es el día de las gavillas. Entonces nosotros nos anticipamos a las gavillas. ¿Por qué? Entonces es importantísimo lo que sucede con Cristo Jesús y lo que sucede el día de hoy. Porque lo que sucede con Cristo Jesús después de la muerte, tienen que esperar 3 días y 3 noches hasta el día de las gavillas. Pero en cambio nosotros ahora no tenemos que esperar eso, sino inmediatamente ya estamos en el día de las gavillas. Hoy es domingo de gavillas, no es domingo de Ramos. Hoy es domingo de medida, porque tampoco es de gavillas. No es día de gavillas, es el día del Homer, el Homer de la cosecha. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Para qué?
para que el momento que nosotros reconozcamos a Cristo, nosotros reconozcamos a la mesa. Y entonces el momento que le reconocieron a Cristo, ¿qué mesa reconocieron ellos? Reconocieron la mesa del pescado, de pescadores. Y el momento que reconocieron la mesa de pescadores, ¿qué mesa usted reconoció? Entonces, tenemos aquí la mesa de ama de casa, la mesa de la persona que vive con su abuelita, la mesa de la persona que vive sola, la mesa de la persona, independientemente la persona, independientemente de la situación. Pero si usted repitió la mesa, ahí se le presentó Cristo Jesús en su propia mesa. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús en su propia mesa? ¿Volviste a la misma mesa? Entonces les dijo a ellos, ¿cuál es la mesa de ellos? Así que la mesa de ellos, ¿cuál era la mesa de ellos? Era la mesa de cosecha. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesita para saber de mesa? Para saber cuál es su mesa. Necesita ver qué es lo que ha cosechado y qué es lo que va a mecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor, del día de ayer? Si no, continuamos. ¿Ya? Reconoció, pregunta, reconoció la mesa de Cristo y reconoció la mesa, su propia mesa, reconoció las dos mesas. Sí, reconoció las dos mesas. Ahora, ¿cuál es la mesa de Cristo? ¿Cuál es la mesa de Cristo? ¿Cómo es la mesa de Cristo? Continuamos. Dice Levítico 23:10. ¿Cómo es la mesa de Cristo? El primer día de la semana. ¿Cómo es la mesa de Cristo? Le voy a leer, verá la mesa de Cristo. ¿Por qué se va a la mesa? No. Dice, cuando entres en la tierra que yo os daré y seguéis su mies. Usted debe tener su versión, ¿ya? Entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. ¿Qué debe haber en la mesa? ¿Qué debe haber en la mesa? ¿Ya leyeron todas sus versiones? ¿Leyeron todas sus versiones? Mesa. Porque de esa mesa va a llevar al sacerdote. Cristo Jesús, su mesa con los discípulos llevó a pescado. Bueno, vamos con los apóstoles. Debía haber pescado. ¿Qué debía haber en esa mesa? Pan y vino. Pan y vino. Pero aquí no, en el Levítico 23. Levítico 23. Les dice que sí debe haber pan y vino, pero les dice que tiene que haber alguito más. Sacerdocio y primogenitura. Sergio, has dado en el punto. Has dado en el punto. Tiene que haber sacerdocio y primogenitura. ¿Por qué tiene que haber sacerdocio y primogenitura? Levítico 23:10. Porque hay que llevarle al sacerdocio, porque dice que lleves tus primicias, lo primogénito de la siega. Interesante. Sergio, debe haber sacerdocio y debe haber primogenitura. ¿Sí? Y Sergio dice que debe llevarse las primicias de la cosecha. Ahí hay un problema. ¿Cuándo? No las ¿Cuándo? la primogenitura de la cosecha. Primogenitura, exactamente. Entonces, ahí hay un problema de Dios. Ahí hay un problema de Dios. O hay un problema de nosotros. Porque ¿cuándo es el tiempo de primogenitura?
Levítico 23:17. Sergio, ¿cuándo es el tiempo de primogenitura? A ver, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes por una ofrenda mecida, que serán 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura como primicias al Señor. Ya. ¿Cuándo es primicias? Entonces hay 2 primicias. Hay 2 primicias. Solo una, pero en Pentecostés. Entonces, ¿por qué se llama Pentecostés, Rocío? Por lo que dice aquí, dice, mire, contaréis 50 días después del día de reposo. Por eso se llama el Levítico 23:16. Contaréis 50 días, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos ¿cuál de las dos es primogenitura? ¿Cuál de las dos es primicias? ¿50 días antes o el primer día? El primer día. ¿Cómo va a ser el primer día, pues? Entonces el Espíritu Santo no se hubiese derramado en Pentecostés, pues que el Espíritu Santo tenía que derramarse en primicias, pues. No. ¿Qué hubo en su mesa? ¿Qué hubo en su mesa? Bueno, en la de los apóstoles, ¿qué hubo? Hubo pescado. ¿Qué hubo en su mesa, Lina? Cordero. Cordero. Ahora, cordero, pucha. El cordero tenía que quemar ayer mismo, o tenía que botarle, lo que sea, pero el cordero no se consume ya a la mañana del siguiente, ya no debe estar en la mañana. ¿Qué hubo en su mesa, Nancy, hoy? Pan. Pan. Pues, chévere que ha habido pan. Amén. Pan, vino. Pero hubo algo de Levítico 23:10. La primogenitura. Amén, amén. Entonces les voy a explicar. Dice, lo que dice, cuando entréis a la tierra y seguéis y cosechéis y seguéis, traeréis una medida, ¿sí? De lo que has cosechado. Pero resulta ser que nadie sabe de qué es esa medida. Entonces los unos dicen, tiene que traer ¿qué? Tiene que traer el homer de cebada. Porque todo el mundo sabe que no puede ser de trigo. O tienes que traer el primerito grano de trigo. Pero Dios le está diciendo, lo que has cosechado, ¿qué es lo que has cosechado? Algo que reemplace al producto de lo que va a ser primicias, de lo que va a ser primogenitura. Es decir, ¿qué es lo que Dios cosechó en esto? Cosechó algo que reemplace a las primicias. Porque no dice en ningún versículo, ustedes pueden averiguar bíblicamente todo lo demás interpretaciones. Y si encuentran el versículo en la Biblia que me diga el producto de lo que es, no. Lo que le dice es meter, el que haya aprendido a meter la hoz, el que haya aprendido a separar. ¿A separar qué? ¿Quién es el que sabe separar mesa? ¿Quién sabe separar mesa? ¿O quién sabe diferenciar la mesa? Quietito. ¿Ah? ¿Quién sabe diferenciar la mesa? El único que supo diferenciar la mesa fue nuevamente Cristo Jesús. Y les dijo, vengo a recoger, vengo lo que yo tengo que cosechar. ¿Y qué llevó a la mesa Cristo Jesús? ¿Qué llevó? ¿Llevó trigo? ¿Llevó centeno? ¿Qué llevó? Llevó lo que él metió, lo que él separó de la mesa. Entonces, ¿qué separó de la mesa? ¿Sí? Separó mesa, separó servicio, separó qué? Separó primogenitura y separó qué más? Y separó cabezas. ¿Sí? Y hasta la cabeza de Satanás lo puso en su lugar.
Así, ¿quién es el que sabe hacer eso? El sacerdote. Entonces, ¿el sacerdote qué debería saber? Él sabe ser, entonces, el sacerdote, ¿qué debe saber el sacerdote? Levítico 23:11. ¿Qué debe saber el sacerdote? Por lo menos esto de mecer, pero habíamos aprendido algo sobre mecer que era... Ya. El sacerdote tiene que saber mecer. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que saber mecer el sacerdote? Vamos. ¿Qué tiene que saber? Entonces Dios le enseñó a mecer al sacerdote. Vamos. ¿Qué tiene que saber mecer el sacerdote? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, hoy, ¿qué es el día de hoy? El día que estamos empezando. ¿Qué es el día de hoy? ¿El día de qué? Del mecimiento Del mecimiento. Del mecimiento. Pan sin levadura. ¿Del mecimiento de qué? de las primicias. Es el día del mecimiento de lo que ha producido esa mesa, de lo que ha producido, de lo que está produciendo esa cosecha. Ahí todos estamos. Porque mire, esto, ¿qué se necesita? Entonces, se necesita la mesa, se necesita lo que debe ponerse en la mesa y se necesita ¿qué? Se necesita un mecedor. ¿De acuerdo? Ahí estamos claros. ¿Sí? Vamos a números. Sin más preámbulos. No les vamos a complicar con preguntas, sino vamos a ir. Números capítulo 8, verso 17. ¿Qué dice? Ocho 17. Míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. ¿Ya? Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para cumplir con el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y hacer expiación, propiciación en favor de los hijos de Israel. ¿Para qué? Nuevamente, ¿para qué les dice? ¿Para qué les dice? Para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica de los levitas? Los levitas deben saber que los levitas deben saber, deben conocer qué es lo que debe haber en la mesa y deben saber cuál es su función, ¿no es cierto? Y la función de ellos, ¿cuál es la función de ellos? Tomar primogenitura para que no entre la plaga. No. Tomar
¿Y qué es tomar primogenitura? Ahora dice, Números 8 desde el verso 9. Harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante de Jehová. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. ¿Sí? Entonces Aarón presentará a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de los hijos de Israel para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como una ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán míos. Después de eso los levitas podrán entrar a ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de los hijos de Israel, porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto los hombres como los animales. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Ya. Pregunta: ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús el primer día de la semana? El primer día, sí, para empezar a contar los 50 días. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué tenía que hacer Cristo Jesús? Tenía que mecerles a los 12. A ver, primera cosa, ¿qué tenía que hacer Cristo Jesús? ¿Qué tenía que hacer Cristo Jesús? Meterlaos. No, claro. O sea, ya, gracias. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús en la mesa? ¿Qué hizo? Metió su hoz, ¿sí? Metió. Y al meter, ¿qué hizo? Separó un montón de cosas, ¿sí? En cambio, entonces la Pascua es el empezar, perdón, la Pascua no, perdón. Es la gavilla, el día de las gavillas, que no es el día de las gavillas, sino el día del hombre. El primer día de los 50, ¿qué es? Es el día de empezar a meter lo que se tiene que separar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo uno, ¿y para qué se separa? Para que lo que tiene que ser primogénito sea primogénito. ¿De acuerdo? Entonces, primerito hizo eso Cristo Jesús. Lo segundo, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué hizo? No me explico. Bueno, Pascua, escuche, ya vimos la mesa, pero para servir a la mesa
dice lo que Dios, lo que se necesita es aprender a meter, aprender a separar lo que es de la mesa del Señor y lo que es primogenitura, separado de lo que no es la mesa del Señor y lo que es una primogenitura falsa. Entonces, ese es el primer día de la semana. Entonces, cuando Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, ¿qué hizo Cristo Jesús mientras se levantó de entre los muertos? ¿Qué hizo? Separó. ¿Qué separó? Separó la vida de la muerte. Separó la mesa de muerte de la mesa de vida. ¿Qué más separó? Separó la primogenitura de muerte de la primogenitura de vida. ¿Qué más hizo Cristo Jesús? Separó lo que tenía que ser vencido a lo que tenía que ser sacudido, a lo que tenía que ser, qué sé yo. Separó todas esas cosas hizo Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para mecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el mecer? ¿Qué es mecer? ¿Qué es mecer? ¿No? Mecer es, aquí lo explica, dice, aceptar mecimiento y dar mecimiento, enseñar mecimiento, recibir mecimiento y dar mecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los que reciben y aceptan mecimiento? ¿No? Entonces, los que reciben y aceptan mecimiento son los primogénitos y los que, y los que reemplazan a los primogénitos. Entonces, ¿quiénes saben mecer? ¿Quiénes deben saber mecer? Los levitas. Los levitas. Pero ahora, ya, ahí. Eso lo sabemos por quién. Eso lo sabemos por Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Porque si le vamos, si nosotros nos vamos al aspecto sin Cristo Jesús, al aspecto de Moisés, Moisés, ¿qué les está diciendo? ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés no sabe lo que tiene que hacer los levitas. Moisés sabe lo que tiene que hacer los levitas, pero no saben toda la dimensión. Y saben que tienen que servirle a Aarón. Y sobre todas las cosas sabe que sabe de las plagas. Entonces sabe que tiene que evitarse las plagas. Entonces, ¿cuáles son las plagas de Egipto? Todas las plagas de Egipto, ¿en qué están resumidas? Todas las plagas de Egipto están resumidas en la última plaga. Y la última plaga es la plaga de la primogenitura. Entonces, ¿cuál es la plaga de la primogenitura? ¿Cuál es la plaga de la primogenitura? La plaga de la primogenitura es que no sabe de mecimiento, ¿sí? Y cuando no sabe de mecimiento, ¿qué pasa? No sabe de mesa. Cuando no sabe de mesa, no sabe lo que debe haber en la mesa. Cuando sabe lo que no debe haber en la mesa, no sabe lo que tiene que llevar. Cuando no sabe, nuevamente se levanta esa primogenitura y esa primogenitura, ¿en qué termina? Esa primogenitura termina en una labor, en una función. ¿Y cuál es la función de la primogenitura sin mecimiento? Es la función de la primogenitura sin nacimiento, vuelve a la misma primogenitura de los apóstolos, devuelve a la misma primogenitura tradicional. ¿Cuál es la primogenitura tradicional? La que sirve a una mesa diferente, la que sirve a la mesa como la que servía, la que sirve a una profesión, la que sirve a la mesa antigua. Esa es la palabra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No me voy a extender más. Espero que, espero que haya que quedado claro. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús antes de que se cumpla este versículo? Vamos nuevamente a Levítico. Levítico 23. Cuando entréis a la tierra que yo os daré y seguéis su maíz, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Entonces, Cristo Jesús, el primer día del Homer, el primer día de las gavillas, ya sabemos todo, se levantó de entre los muertos. ¿Y cómo se levantó de entre los muertos? Se levantó con un orden de sacerdocio. ¿Cuál es el orden de sacerdocio de Cristo Jesús? El sacerdocio de justicia. ¿Y cuál es el sacerdocio de justicia? ¿Sí? Recibir ese mecimiento para darles a los apóstoles su propio mecimiento. ¿Y para qué? Y para que se mesa esa ofrenda. ¿Cuál ofrenda es la que se mece? ¿La ofrenda de dónde? La ofrenda no es la ofrenda cambiada, sino la ofrenda del santuario, la ofrenda de lo producido por el santuario. Entonces, levantándose con eso, ¿qué hizo Cristo Jesús? Dijo, voy a llevarles a mi mesa. ¿Y qué llevó a su mesa? ¿Qué llevó a su mesa? ¿Qué llevó a su mesa? ¿Mecidos o mecedores? Chosa, está difícil. Mecedores. A ver, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué tiene que llevar a su mesa? Lo primerito, ¿qué tiene que llevar a su mesa? Primerito. A ver, ¿cómo le planteo la pregunta? Para llevar a su mesa, usted lo que necesita es la condición de mecedor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesita? Necesita llevar la condición de mecedor. ¿Y quiénes llevan la condición de mecedor? Entonces, ahí sí le voy a preguntar, ¿quiénes tienen que llevar la condición de mecedores? ¿Quiénes llevan la condición de mecedores? No, no mismo, no damos mismo. Bueno. Los primogénitos. Los levitas. Oh, ok. Él, mire, entonces aquí son dos cosas importantes. Primogenitura y ser cabeza es, lo que decía, es tomar una función. Y la función es la de ser mecedores. Pero para ser mecedores, ¿qué necesito? ¿Qué le dijo Dios que necesita para ser mecedores? No me conteste, no me conteste porque si nunca nos han dado la función de mecedores, significa que no ha habido una función de sacerdote. Entonces Dios desde los cielos, por eso aquí hay un problema en Moisés y en Aarón, porque Dios les da una función, les da un sacerdocio, para que ese sacerdocio les dé justicia también a los levitas. Pero ¿qué hace Moisés? ¿Qué hace Aarón? ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? ¿A quiénes se les, cómo se dice? ¿A quiénes se les atribuyó la función de mecedores? ¿A quién se les atribuyó la función de mecedores? Dios, ¿a quién? Según los pasajes de Moisés, ¿a quién atribuyó la función de mecedores? Entonces, no me conteste. Está difícil. Entonces, el sacerdocio tradicional le atribuye la función de mecedores a los sacerdotes. Y el sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santo. Pero Dios, aquí hay una situación que podemos analizar el martes. Pero dice, ellos van a servir ¿en dónde? Van a servir en el lugar de reunión, van a servir en el santuario. ¿Y cuál es la función que van a servir?
O sea, les mecieron a los levitas ¿para qué? Para que ellos sean los, ya, y ahora sí, mecidos y alborotados, entonces ellos van a ser los malabaristas. Y lo que yo te mande, eso va a ser, porque tú viniste a este mundo, entonces el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de la mesa de Aarón, el sacerdocio metido en su casa, es el sacerdocio que les mece a las cabezas y que les dice todo lo que tienen que hacer y que les trata como títeres. ¿Sí? Entonces, usted mismo se trata como títere. Sus papás le trataron como títere y resulta ser que usted es un titiritero. Entonces, un titiritero es un mecedor. Sí, de acuerdo a Moisés y de acuerdo a Aarón. Así que como títere, el siguiente día, entonces antes de Pascua era un títere. En Pascua Dios le dice, no eres un títere. Y después de Pascua, ellos dicen, somos los mismos títeres de antes. Y un títere que busca. Un títere busca un titiritero. Así que ¿dónde está el titiritero? Y este titiritero no me sirve, me voy al otro titiritero. ¿Cuál era el titiritero de los apóstoles? Era el sacerdocio viejo. Entonces, en cambio, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de justicia. ¿Qué sacerdocio les estaba dando a Moisés y Aarón? Un sacerdocio de justicia. ¿Cuál era la justicia que tenían que ejercer? La justicia era decirles, así como el sacerdocio mece, ustedes también tienen que mecer. Entonces, no es lo mismo mecer que ser un titiritero. Entonces, así como así, entonces los levitas dijeron, así como a nosotros nos titiritea el sacerdocio, así nosotros vamos a ir a todas partes a quererle sacar dinero, a querer mover y a querer cambiar y ser cambistas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, Marquito, no es muy salida de foco que... pasa que a mí me pasó que el 13 todo se convulsionó mucho. El 14 se tranquilizó, la Pascua estuvo bien, estuvo a tiempo. Y un poquito de la Pascua, como que ahí se mostraron unos seguimientos raros. Y después de la Pascua, como que algo se volvió a, sí, a mecer, a sacudir, porque no es mecimiento, son como sacudidas violentas. Entonces, mire, entonces por eso yo le encuentro el mejor término, el de titiritero, porque resulta ser que Cristo Jesús les sacudió, les titiriteó, y el Judas no se dejó titiritear y ese más bien terminó colgado, se lanzó de cabeza, todo eso coincide. Y al otro día ellos dijeron, preferimos seguir siendo títeres de nuestro propio trabajo. Entonces no es que eran títeres del pescado, lo que pasa es que eran títeres de un viejo sacerdocio, de una vieja mesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita a partir en este día? En este día se necesita de qué? Este día es el día no es el día, escuche, este día no es el día de lo mecido, es el día de qué? Es el día de los mecedores, ¿sí? Para que los mecedores, ¿qué hagan? Lo mismo que explicábamos ayer. Lo que está de cambista, lo que es dinero de qué? Dinero ordinario, ¿sí? El dinero ordinario, la profesión ordinaria, los pescadores ordinarios, ¿sí? Eso lo diferencien y vean lo que el Señor les ha dado. Entonces, lo que Dios les dijo a ellos, ustedes van a ser nuevamente recogedores de,
mecedores de primogenitura. Ustedes nuevamente van a ser, ¿qué? Mecedores de levitas, no de levitas, dejemos, mecedores del sacerdocio verdadero, mecedores de justicia. ¿Qué más? ¿Mecedores de qué más van a ser? Mecedores de primogenitura, mecedores de cabeza. Entonces, ya, ¿cómo vamos de tiempo? Déjenme ver. Ya. Entonces, por ejemplo, hoy hablaba con Gladysita, ¿no es cierto? Y decía, ¿qué se necesita? El día de mañana es el día, o sea, la mañana es el día de mecimiento. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a mecer? El mismo mecedor de siempre, o va a mecer a quien Dios le dio la capacidad de sacerdocio de ser mecedor. ¿Qué capacidad tiene este mecedor? ¿Dónde está? Tiene la capacidad de que, déjenme ver, vamos al Levítico, el sacerdocio de mecimiento, este me gusta. Levítico capítulo 27, 12. El verdadero sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec, que incluso le dejó, no es que le dio por dar un sacerdocio dañado, no. Aarón y Moisés eran los que ahí tenían que mostraban sus propias cosas raras. ¿Qué hace el mecedor? ¿Qué hace la mesa? ¿Qué característica tiene la mesa? ¿Y qué hace el mecedor? Levítico 27, 12. ¿Y qué hace el sacerdote? Y el mecimiento. Le da peso verdadero a las cosas, determina el peso de las cosas. Gracias. Léalo. ¿Qué más? Ya Sergio lo dijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya le estamos mirando cómo, primero lo que estoy, lo que Dios, lo que vamos a hacer ahorita es levantar a las verdaderas cabezas primogénitos a los mecedores, y los verdaderos primogénitos, cabezas y mecedores, lo que saben es evaluar, dar el valor, ¿sí? Dar el valor a un movimiento común y corriente, o a un movimiento de Dios que incluso tiene un movimiento hasta por ciclos, hasta en medidas monetarias de Dios, ¿ya? ¿Qué hace el sacerdocio? El sacerdocio que sabe mecer, ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, dígalo. Entonces, entra. Ahora sí. Entra Cristo Jesús y les encuentra comiendo, les encuentra preparando un pescado. ¿Qué valoraban ellos? ¿Qué valoraban ellos? A ver, La comida. No, valoraban su propio mecimiento anterior, ¿sí? Valoraban lo que a ellos les movía, o sea, valoraban a su títere, valoraban su sacerdocio y se valoraban como títeres de ellos. Viene Cristo Jesús, ¿y por qué les sorprende y el rato que comen ellos? ¿Qué les está diciendo? Su trabajo, su sacerdocio no tiene valor. Y el poco valor que tiene, ¿de dónde cree que viene ese valor? Entonces, la plaga de ellos. ¿Cuál era la plaga de Egipto? ¿Sí? La plaga era tener un peso desmedido, valorar su trabajo más que valorar valorar su profesión, valorar su ocupación más que valorar su verdadero trabajo. Entonces, ¿qué se necesita para que el hijo
y para que el cabeza y para que el primogénito, ¿se necesita qué? Se necesita que sepa valorar. ¿Y en dónde se sabe el valor? El valor de las cosas se sabe en dónde. Se sabe en el mecimiento. En el mecimiento del titiritero o en el mecimiento de justicia. ¿Sí? Que el mecimiento de justicia lo que hace es separar lo que no tiene valor o lo que tiene un valor común y corriente, lo que tiene un valor monetario de lo que tiene un valor en cambio de qué, un valor de unidad, un valor de santuario. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lina, ¿alguna pregunta? Alexandra, Fabricio, ¿alguna pregunta? Vamos a orar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero, yo no sé a qué es lo que da valor usted, pero yo sí sé a lo que da valor Cristo Jesús. ¿A quién da valor Cristo Jesús? ¿A qué da valor Cristo Jesús? Cristo Jesús da valor al mecedor más que a lo mecido. ¿Sí? Entonces, ahí está reunido toda la bendición de ser hijo. Toda la bendición de ser hijo está en el valor de lo mecido. Porque el valor de lo mecido, ¿qué hace el valor de lo mecido? Hace que lo que tiene que hundirse se hunda y lo que tiene que levantarse se levante. ¿Ya? Pero si el que valora más el peso del hierro, el peso del cobre, el peso del dinero, el peso del asunto monetario, el peso, entonces significa que para Dios eso es importante. No, Dios siempre le va a mostrar que lo importante es el valor, en cambio, que le hace ascender, el valor que se mece, el valor que le levanta. Entonces, el Espíritu de Dios, ese es el valor que le levantó a Cristo Jesús, incluso de entre los muertos, y que nos dejó a nosotros, para nosotros poner ese orden en nuestra mesa y poner ese orden en las cosas que tenemos que hacer. Y por eso hoy, lo que recibimos de Dios, eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es decir, hoy es tiempo de qué? Es tiempo de mecerle al que va a mecer, al que es primogénito en los cielos, al que es levita, porque el que es primogénito en la tierra y no es primogénito en los cielos, resulta ser que no es un levita, porque Dios se tomó a todos los levitas. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Para Dios, el valor de la primogenitura está dado por el valor de un verdadero sacerdocio, y no de un orden levítico, sino un sacerdocio de Melquisedec que levante a un levita. ¿Y quién es un levita? Un levita es alguien que aprendió a ser, que recibió el ser mecido para ser mecido, porque el primer día después de Pascua es el día de qué? El día del mecimiento. ¿Quién puede hacer mecimiento? El que recibió mecimiento del cielo, de un verdadero sacerdocio que levantó a un verdadero Leví, el que sabe separar lo que es de la izquierda de la derecha, el que sabe lo que es primogenitura. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tiene que mecerse en dónde? Tiene que mecerse en el mundo. Así que este es el día del Homer y este es el día de la principal cosecha. La principal cosecha es la primogenitura. Entonces la principal cosecha de Dios es la primogenitura levítica que reemplaza a la primogenitura humana. ¿Para qué? Para que la primogenitura levítica le dé fuerza, le dé valor y vaya después de 50 días. ¿Quién vaya? Ahí sí vaya la primogenitura suya, que ha sido mecida por la primogenitura de levita. Pero ¿qué pasa? Si solo va el levita, ¿qué pasa?
Va el mismo sacerdocio de Leviatán. Y si solo va la primogenitura, ¿qué pasa? Dios le va a preguntar, oye, ¿qué pasó con Leví? Pues, si yo a ellos les mecí para que ellos sean, que ocupen el lugar de la primogenitura, para que ellos levanten una verdadera primogenitura. ¿Quiénes son los que levantan la primogenitura verdadera? Bueno. Vamos como casa del Dabar. ¿De acuerdo? Y de ahí usted verá, y usted también tendrá que hacer lo mismo en su casa. Pero lo que Dios nos ha dado es eso, que usted y yo seamos mecidos como levitas, para que como levitas aprendamos a mecer lo que verdaderamente se tiene que mecer. Y el día de mañana no lleve lo que perteneció a una mesa, porque es un día de ofrenda. Lleve lo que usted meció verdaderamente como mecido. ¿De acuerdo? Por eso, el día de Pascua nunca recogeremos ofrenda. Pero por eso, el primer día, el primer domingo de la semana después de Pascua, recogeremos no una ofrenda, sino recogeremos un mecimiento de un mecedor para ser mecido. ¿Sí? Entonces, repito, o mejor dicho, pongo en orden las cosas. El día domingo, el primer día de los 50 días, es el día del mecimiento de los mecedores que saben lo que van a mecer porque han recibido una verdadera posición de levitas, de sacerdotes y de justicia. Y la justicia es llevar mecimiento para mecer, porque yo soy un mecedor en Cristo Jesús, y no un titiritero, ni un cambista, ni un pescador, ni un profesional, ni un hombre común y corriente. Porque el que sabe mecer sabe separar lo bueno de lo malo, como lo leíamos con Sergio. Bueno, vamos a orar. Padre, lo que de gracia recibimos, o lo que recibimos de Cristo Jesús, lo que recibió Cristo Jesús aquí en la tierra a través de su gloria, pues lo que recibimos, eso lo damos. Porque el día en que Él fue mecido, el día en que Él levantó a los mecedores, ese día también lo tenemos hoy. Y Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a través de nuestra congregación, bendigo a todos aquellos que hoy has traído, Dios de los cielos, con nombre y apellido, porque nuestra congregación es un pueblo, pero los que hoy has traído para ser mecidos son los que están aquí presentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos llevan una tarea de primogenitura, pero llevan también una tarea, la tarea de llevar la primogenitura de los cielos para confirmar la primogenitura de la tierra. Bendigo a Lina, a Alexandra, a Martita, a Nancy, a la casa del Dabar, a B&E, que no sé quién es. Bendigo a Fabricio, bendigo a Fabi Peñafiel, bendigo a Sergio, bendigo a Ana Cristina, bendigo a Carmen Gómez, bendigo a Rocío Gómez, bendigo a Natalie Betancourt y bendigo a Erika. Yo también estoy aquí. Y bendigo a Adri en el nombre de Cristo Jesús, como tú lo hiciste a través de tu Espíritu, para que su vida
sea un mecimiento de cosecha que levanta una verdadera cabeza, que levanta una primogenitura en sus casas y en sus vidas. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús, como mecedores, como mecedoras, como ese leví, ese sacerdocio verdadero que reconoce lo bueno y lo malo, a Vero, a Carlos, a su casa. Bendigo, Padre, para que hoy, estos 50 días, Dios bendito, se levante una verdadera primogenitura en cada uno de tus hijos, pero en el nombre de Cristo Jesús se separe lo bueno de lo malo, y para que en el nombre de Cristo Jesús la ofrenda sea, Señor, de mecedores, no de manejados, porque la ofrenda sea, Señor, no de prostitución, porque tu mesa no es una mesa de prostitución, sino es una mesa de santuario en el nombre de Cristo Jesús. Y por cada uno de los recursos económicos comunes y corrientes, pasen, Padre, por el mecimiento. Y por cada uno, Señor, de los recursos santos que tú has dado, pasen por el mecimiento, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas, de la casa del Dabar y también de estos levitas. Bendigo, Señor, quitando toda imposición de manos de sus vidas, pero, Señor, llevando en el nombre de Cristo Jesús lo que tú pusiste, espíritu, un espíritu, Padre, para que ese espíritu siga fluyendo y siga quitando y que siga separando manos contaminadas y siga, Señor, mostrando la diestra de la justicia de Dios. Porque lo que hoy, Señor, como casa del Dabar recibimos, hoy también, Señor, lo recibimos para que sea mecido. Bendigo a la casa del Dabar, a Gladysita. Bendigo, Señor, lo que los hermanos han dado, Señor, mecido. Y bendigo que en este día cada uno de nuestros hogares va a ser, Señor, un día de mecimiento, en donde esposos y esposas se pongan de acuerdo, Padre, para que todo lo que pertenece a tu mover, a tu primogenitura, sea fortalecido. Todo lo que pertenece, Señor, a lo que es cabeza, todo lo que pertenece a separar el bien y el mal, sea fortalecido en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y ellos sepan distinguir, Señor, lo bueno y lo malo, pero ellos siempre sepan, Señor, distinguir una mesa para que, Padre, no solamente haya pescados, no solamente haya pan y vino, sino en el nombre de Cristo Jesús haya primicias, haya primogenitura, haya una medida, Señor, hay una medida santa, porque la medida tuya nunca escaseará ni nunca sobrará, sino, Señor, es un hombre santo que alcanza, que se multiplica y que hasta se comparte, Padre Santo, y que no nos enriquece para no desconocerte, ni nos empobrece para tener que robar, Padre, porque tú nos has dado en cambio esa medida siempre, Señor, perfecta, remecida, santa, buena, perfecta, para extendernos hasta lo último de las naciones, para enviar a nuestros hijos hasta lo último de las naciones, Padre, y no porque tenemos que y no porque tenemos que nosotros privarnos, sino porque ellos y nosotros aprendemos a mecer contigo un verdadero sacerdocio y a unos verdaderos mecidos que en la Pascua siempre, Señor, mostrarán lo que tú estás meciendo. Bendecimos a aquel que hoy nos está entregando un mecimiento, que hoy nos está entregando el ser, el reemplazar y el ser primogénitos, que nos está entregando una verdadera cosecha, que nos está entregando vino, que nos está entregando el fruto de la vid, que nos está entregando el fruto de lo que nosotros y lo que tú has producido en nosotros. Pero sobre todas las cosas, el fruto que aleja a las plagas, Padre, que aleja a esas plagas, a esas falsas cabezas, a esas falsas mesas, que aleja a esos falsos, a esos falsos cambistas, que aleja, Señor, a ese retroceso, que aleja, Señor, a ese sacerdocio viejo, pero que nos lleva siempre al Shalem de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, mecemos la casa del Dabar,
mecemos desde ya los mecedores de la casa del Dabar, para que este día que estamos empezando, cada uno de mis hermanos y de mis hermanas mesa también como mecedor a los mecedores de su casa y a lo que tienen que mecer, a su ofrenda, porque lo que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús desde ya recibimos es una ofrenda mecida por mecedores. En el nombre de Cristo Jesús, los mecedores de Cristo Jesús, los levitas, los primogénitos, los que son cabeza, los de el sacerdocio de Melquisedec. En el nombre de Cristo Jesús, sellado sea en tu espíritu. Amén. 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 Entonces, mire, el día, a ver, el día que Cristo levantó a sus mecidos, ese podría ser la prédica para el día de hoy, para lo que nos corresponde al día de hoy. Amén. Gracias, pastor. Y obviamente por eso hoy no vamos a orar, permítame, no vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, sino vamos a orar por los que van a mecer esos diezmos y las ofrendas. Y eso somos cada uno de nosotros. Así que eso es lo que hemos hecho, eso es lo que quiso Cristo Jesús en esa noche, eso es lo que cumplió en Levítico 23 y eso es lo que vamos a seguir desarrollando. Mire, la mesa del Señor, pues por favor traigan sus inquietudes, porque miren las mesas que hay en la Biblia y todo esto pues porque ya hemos empezado, ¿verdad? Hemos empezado con el Espíritu de Dios, poniendo el orden de Dios, pero tenemos que al mismo tiempo mirar las levaduras. Entonces, y las levaduras van a mostrar una mesa. Estamos en los 7 días de los panes sin levadura. Entonces, yo creo que es importante enfocarlo porque estamos en los 7 días para mirar las levaduras a qué mesas corresponden. Así que el día martes vamos a ver, vamos a empatar porque hasta el día martes ya tendríamos como 3 días de levaduras. Entonces, para unir como 3 levaduras y eso también usted pueda desarrollar. Y como usted ve, las levaduras contaminan la mesa. Y así que estamos hablando de la mesa, estamos hablando del espíritu, estamos hablando de encender la menorá y al mismo tiempo estamos hablando de cumplir con estos 7 días de los panes sin levadura. ¿A qué corresponde? Y qué es lo que vamos a mecer para que eso sea también quitado. Amén. Día martes con las levaduras. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, estamos claros. Bendiciones a todos y gracias por compartir no solo la Pascua, sino el día importante, porque la Pascua siempre se va a traducir en el primer día. Amén. Y miren, por favor, a tener mucho cuidado, porque va a ser esta mesa, ustedes saben, las mesas de Semana Santa es un rebulicio de todas, de una mezcolanza de cosas. Así que, por favor, no a llevar la posición de usted ser un mecedor en todas esas mesas y en el nombre de Jesús a que usted lleve esa autoridad y esa autoridad de primogénito haga retroceder esas plagas de nuestra nación, de su casa y de sus vidas. Amén. Amén.